vamos a empezar hablando acerca del agua como recurso. Vamos a hablar acerca de que, bueno, generalmente el agua no está quieta, siempre está en un continuo movimiento del océano a la tierra y así a la inversa. Este ciclo es interminable, ¿sí? Por eso se denomina así. El agua generalmente se encuentra en todas las partes del planeta, se encuentra en los océanos, en los glaciares, en los ríos, en los lagos, en el aire, en el suelo y en el tejido vivo. Todos estos constituyen la hidrósfera terrestre. En total, el contenido de agua de la hidrósfera es de unos 1.360 millones de kilómetros cúbicos. Este volumen de agua, ¿sí?, está dividido en aproximadamente 97% de esta agua está contenida en los océanos. Y el otro 3% se encuentra dividida, como lo vemos en este gráfico, ¿sí?, en donde el 2,15% se encuentra en los glaciares, el 0,6% pertenece al agua subterránea, y miren qué pequeño que es el porcentaje que se encuentra tanto en lagos, en mares interiores, en la humedad del suelo y en cauces corrientes, como se lo denominan ríos, para la mayoría, ¿sí? Y bueno, en la atmósfera. Esta es la división, ¿sí?, del agua que se encuentra en el planeta Tierra. Es decir, la mayor parte se encuentra distribuida en lo que son los océanos y tan solo menos del 3% es agua dulce, es decir, agua que se la puede generar para el consumo humano. Bien, como habíamos dicho, bueno, el agua puede cambiar rápidamente de un estado de materia, de sólido, líquido o gaseoso, a otro a las temperaturas y las presiones existentes en la superficie de la Tierra. Por consiguiente, el agua se está moviendo constantemente entre la hidrósfera, la atmósfera, la tierra sólida y la biosfera. Esta circulación interminable del suministro de agua de la Tierra se denomina ciclo hidrológico. Esta es una propiedad física única que tiene este elemento, ¿sí? No hay muchos elementos en los cuales tan solo en tan poco gradiente de temperatura y presión pueda estar en estos tres estados. Por eso también es como que el planeta Tierra tiene unas condiciones óptimas para el desarrollo de la vida. Aquí en este gráfico, bueno, está representado bastante simplificado lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es seguro como lo vieron en la secundaria también. Aquí lo vamos a repasar un poco. Podemos decir, obviamente, como es un ciclo, no hay un lugar donde digamos, aquí se comienza, ¿sí? Pero bueno, podemos decir que, por ejemplo, si empezáramos tomando punto de referencia a las nubes en la atmósfera, ¿sí?, se concentran las gotas, el vapor de agua, lo cual hace que en un momento precipite en forma de lluvia. El mismo cae al suelo, ¿sí?, y en el suelo puede recorrer diferentes caminos. Puede caer directamente en un cuerpo de agua, puede caer directamente en un cuerpo de agua, puede caer en el suelo e infiltrarse, ¿sí?, y formar parte del nivel freático del agua subterránea que se va acumulando en el terreno. Si el suelo se satura de agua, la misma corre en la superficie como escorrentía y va buscando algún afluente o algún cuerpo de agua en el cual desembocar. Toda esta agua de la superficie terrestre generalmente termina en un cuerpo de agua mucho más grande, puede ser en un lago o puede ser, en la mayoría de los casos, en los océanos, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? El agua que no llegó, por ejemplo, al cuerpo de agua, al océano o a un lago y quedó en la superficie, o desde el océano mismo o de un lago mismo,
se evapora y regresa de nuevo hacia las nubes. Y de ahí se repite el ciclo. Aquí en la figura, bueno, habla acerca del balance del agua en la Tierra, en donde dice que cada año la energía solar evapora alrededor de 320.000 kilómetros cúbicos de agua de los océanos, mientras que la evaporación en los continentes, incluidos los lagos y corrientes, contribuye a 60.000 kilómetros cúbicos de agua. De este total, 380.000 kilómetros cúbicos, unos 284.000 kilómetros cúbicos, caen de nuevo en el océano y los 96.000 kilómetros cúbicos restantes caen en la superficie terrestre. Estos 96.000 kilómetros cúbicos, solo 60.000 se evaporan desde el continente, dejando 36.000 kilómetros cúbicos de agua que erosionan el terreno durante su viaje de vuelta a los océanos. Obviamente, este trabalengua de números es simplemente para que ustedes tengan una noción del volumen de agua que se evapora y que se encuentra en los océanos y en la superficie, ¿sí? No es necesario que se aprendan esos números, pero es simplemente para tener una noción de eso. Bien, Arthur Bloom, un antiguo geólogo, describió e hizo una definición acerca de este proceso, acerca de que decía que la altura continental media es de unos 823 metros por encima del nivel del mar. Si suponemos que los 36.000 kilómetros cúbicos de agua de escorrentía anual fluyen pendiente abajo una media de 823 metros, puede calcularse la energía mecánica potencial del sistema, la cual representaría aproximadamente unos 109 kilowatts. Si toda esta energía se utilizara para erosionar el terreno, sería comparable a tener, y aquí hace un sinónimo, ¿sí?, de tener a un rascador impulsado por caballo a pala trabajando en un trozo de tierra de 3 acres día y noche todo el año. Por supuesto, una gran parte de la energía potencial de la escorrentía se pierde como calor de fricción por el flujo turbulento y las salpicaduras del agua, ¿sí? Esta sería toda la energía que generaría esta agua de escorrentía, que se mueve en el continente. Ahora vamos a hablar de los diferentes flujos en los cuales puede correr el agua. Tenemos dos tipos de flujos. Por un lado, tenemos lo que es el flujo laminar. El flujo laminar se da generalmente cuando el agua, digamos que corre en un estado de orden paralelamente o en estratos o en hilos que no se entrecruzan entre sí. Digamos que tiene un flujo perfecto o casi perfecto. Mientras que en un flujo turbulento no hay un orden específico y generalmente el agua discurre de forma desordenada, no fluye en este sentido así de estratos paralelos ni lineal, sino que fluye, por ejemplo, si tomamos de referencia un remolino, el agua directamente no tiene un orden, va chocando directamente con el cuerpo en el cual lo contiene. Bien. La velocidad de la corriente es un factor fundamental que determina si el flujo va a ser laminar o turbulento, y el flujo laminar solo es plausible cuando el agua se mueve muy lentamente a través de un cauce. Si la velocidad aumenta o el canal se vuelve abrupto, el flujo laminar cambia a flujo turbulento. Aquí estamos empezando a mencionar uno de los factores fundamentales que va a determinar si el agua va a correr en un flujo laminar o en un flujo turbulento, la cual es la velocidad. Bien, varios factores aquí determinan la velocidad de una corriente y por consiguiente controlan la calidad del trabajo erosivo que una corriente puede llevar a cabo. Entre esos factores se cuentan el gradiente, lo cual es la pendiente, ¿sí? La pendiente que vendría a ser la diferencia de altura
que hay desde un punto A hacia un punto B en el cual va a correr el agua, ¿sí? La forma, el tamaño y la irregularidad del cauce, es decir, la forma nos referimos a si el cauce va a ser recto o va a tener varias curvas en el camino. El tamaño, si el cauce es más fino, más grueso, o sea, más ancho, más profundo, menos profundo. Y la irregularidad del cauce, es decir, en cuanto al cauce donde corre, si va a estar corriendo por algún estrato más resistente o va a ser por una roca, por ejemplo, más uniforme. Y luego el caudal, que el caudal también es una propiedad la cual es muy importante al tratar de aguas de escorrentía, la cual vendría a ser el volumen de agua que atraviesa un punto en una unidad de tiempo que sería un segundo. Bien, aquí vamos a hablar un poco de lo que es el flujo de corriente, ¿sí? Aquí recordando que el gradiente, ¿sí?, es el factor clave que controla la velocidad de un cauce fluvial. Cuanto mayor sea la inclinación del gradiente, mayor será la energía disponible para el flujo de la corriente. Si dos corrientes son idénticas en todos los aspectos, excepto en el gradiente, y la corriente con el gradiente más elevado tendrá obviamente mayor velocidad, ¿sí? Entonces, aquí estamos tomando una equivalencia en cuanto a, mientras mayor sea el gradiente, mayor será la velocidad, ¿sí? En este caso, vamos a observar el diferente, en este perfil, por ejemplo, que generalmente tenemos un río, en este caso, que nace en las montañas. Obviamente, en esta sección, donde hay un mayor gradiente, una mayor pendiente, que es toda esta zona montañosa, el río tendrá mayor velocidad, ¿sí? Mientras que en toda esta zona, que empieza a perder la pendiente, o sea, toda esta zona media, el río pierde gradiente y pierde velocidad al mismo tiempo con esta. Aquí vemos también un perfil simplificado de lo que estamos observando aquí en la izquierda. En este perfil simplificado vemos cómo a medida que pierde altura, pierde gradiente, ¿sí?, a medida que nos acercamos, ¿sí?, a el nivel base, que es el nivel donde más allá de ese punto no se va a erosionar más. Y generalmente ocurre cuando nos encontramos con un cuerpo de agua, en el cual se desemboca toda esta agua de escorrentía. Bien, habíamos mencionado que el segundo factor importante al analizar es la forma del canal, ¿sí?, que vendría a ser la forma transversal que tiene el mismo, la cual está determinada por la altura y el ancho del mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Esto va a implicar mucho, va a influir mucho la fricción, es decir, la superficie de contacto que tiene este cauce con el agua que transcurre por encima de él. El cauce más eficaz es aquel cuya área transversal tiene el menor perímetro. Es decir, comparando entre estos dos cauces, el de arriba nosotros observamos que al tener mayor superficie de contacto, esto va a generar mayor fricción en el mismo, por lo cual podríamos decir que el cauce de abajo es un cauce más eficaz quizás porque tiene menor superficie de contacto, ¿sí? O sea, tiene menor perímetro en el cual el cauce de agua va corriendo. Otra de las observaciones que podemos hacer en esta imagen
es que van a ver que está representada como en diferentes colores, que tienen, es como una aureola que se va formando desde su centro hacia los bordes. Esto representa también las diferentes velocidades que tiene el cauce internamente, ¿sí? El cauce no va a tener la misma velocidad uniforme, sino que siempre el cauce va a tener una mayor velocidad en su centro, o por lo menos en la mayoría. Si nos encontramos en un cauce recto, ya vamos a hablar de otras variantes, ¿sí? Si el cauce es recto, la mayor velocidad se va a encontrar siempre en su centro. Mientras que nos vamos acercando hacia sus bordes, la velocidad del cauce va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya empieza a entrar en contacto con toda esta superficie, la cual genera una fricción en el mismo, ¿sí? Bien, la otra propiedad y la tercera de la que hemos hablado es el caudal. El caudal de una corriente, como habíamos dicho, es la cantidad de agua que atraviesa un determinado punto en una unidad de tiempo concreta. Suele medirse en metros cúbicos por segundo. El caudal se determina multiplicando el área transversal de una corriente por su velocidad, que está determinada por su profundidad y por su ancho, y se lo define en la fórmula por caudal representado en metros cúbicos sobre segundo es igual al ancho del cauce, la profundidad del cauce y la velocidad en metros por segundo del mismo. Aquí tenemos una tablita en donde se representan los ríos más caudalosos del mundo. Vamos a observar que, bueno, en primer lugar se encuentra el Amazonas, por lejos, ¿sí? Y luego en el top 10 podemos ver algunos otros ríos también conocidos por nosotros, como es el río Paraná, que se encuentra entre los ríos más caudalosos del mundo, el Orinoco, el Mississippi, el río del Congo, ¿sí? Y bueno, los otros quizá no son tan conocidos, o quizá algunos de ustedes lo conozcan, pero yo la verdad no los tenía tan en cuenta, ¿sí? Pero generalmente el más conocido es el Amazonas, el cual tiene un caudal medio de unos 212.400 metros cúbicos por segundo. Según hay estudios que dicen que el caudal que corre por el Amazonas en un día alcanzaría para suministrarle el agua a toda la ciudad de Nueva York, que la verdad en este momento no tengo la cantidad exacta de los millones de habitantes que viven en Nueva York por 9 años. En un solo día alcanzaría para eso, para que tengan una magnitud de lo que es este río. Y luego, bueno, aquí tenemos una relación, ¿sí? que hacemos con respecto al caudal. Hablamos de que el río, hablamos de que en la forma del caudal, ¿sí? En la fórmula, perdón, del caudal, va a ser directamente proporcional a la altura, a la profundidad y a la velocidad. Es decir, si aumenta el caudal, seguramente alguna de estas variables, el ancho, la profundidad o la velocidad van a aumentar. ¿Qué es lo que ocurre en el perfil del río? En el perfil de un río, generalmente, al principio, en las zonas de mayor gradiente, ¿sí? En las zonas montañosas, los ríos no presentan grandes profundidades ni anchos, pero sí lo que generan es mucha velocidad. A medida que el río pierde gradiente, pierde velocidad, pero se empieza a ensanchar, empieza a aumentar su profundidad y su altura, por lo cual decimos que a medida que pierde gradiente, el río se hace más ancho, más profundo y aumenta su caudal. Bien,
ahora vamos a hablar de lo que es el nivel de base, el cual está definido como la menor elevación a la cual una corriente puede profundizar su cauce. En esencia, es el nivel al cual una corriente desemboca en el océano, un lago u otra corriente. Al nivel del mar, al cual Powell denominó nivel de base principal, se le conoce ahora como nivel de base absoluto. Los niveles de base locales o temporales son los lagos, las capas de rocas resistentes y muchas corrientes fluviales que actúan como niveles de base para sus efluentes, y todos tienen la capacidad de limitar una corriente a un cierto nivel. Este nivel de base es muy importante para hacer siempre el análisis geomorfológico de un ambiente, para determinar justamente lo que dice, sus niveles erosivos. Y como dice, es el nivel de referencia al cual a partir de ahí el agua no va a erosionar más hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un perfil en el cual vemos un cuerpo de agua, ¿sí?, podemos decir este efluente, ¿sí?, que corre por aquí, por este horizonte. Se encuentra con una capa resistente de roca, la cual le impide seguir erosionando y digamos que emparejar lo que es esta pendiente, este gradiente. Al encontrarse con esta capa resistente de roca, ¿qué es lo que hace? Forma un salto, lo cual se le denomina catarata, cascada, ¿sí?, la cual genera este cambio de pendiente abrupto, y el agua, bueno, de nuevo vuelve a buscar su nivel de base hasta que desemboca, en este caso, en el mar, en este ejemplo. A medida que pasa el tiempo, ¿sí?, el agua empieza a erosionar esa capa resistente, ¿sí?, y empieza a retroceder todo este perfil, todo este salto abrupto, ¿sí?, hasta que al final logra emparejar ese gradiente, ¿sí?, esa roca resistente que no la podía erosionar. Con el tiempo la va desgastando, ¿sí?, y consigue emparejar el perfil hasta el nivel de base, hasta el nivel absoluto, y aquí diríamos que nos encontramos en un perfil equilibrado. Bien, en esta imagen observamos qué es lo que ocurre cuando se construye un dique. Cuando se construye un dique se forma un embalse. Y el nivel de base, ¿sí?, se eleva. Esto reduce la velocidad de la corriente e induce al depósito y la reducción del gradiente corriente arriba del embalse. Es decir, al colocarle de nuevo el dique, ¿sí?, nosotros elevamos el nivel de base. Es decir, hacemos que pierda gradiente, ¿sí?, la corriente, ¿sí?, pierde energía y se empieza a acumular en este nuevo nivel de base local. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de erosión que ocasiona las aguas fluviales. Una de las formas que tiene de erosionar el agua fluvial es a través de recogiendo los granos que no se encuentran bien consolidados, ¿sí?, a la matriz rocosa, por la cual va fluyendo. Esa es una de las formas. La otra de las formas es la abrasión, que vendría a ser cuando el agua levanta partículas justamente de estas que se encuentran débilmente consolidadas. Las mismas empiezan a moverse en la corriente y las cuales empiezan a chocar con los bordes del cauce mismo. Estos choques generan un desgaste en la roca que lo contiene. A eso se le denomina abrasión, ¿sí? Es decir, aquí, bueno,
Aquí lo describe, cortando, arañando, frotando y golpeando, la abrasión erosiona el cauce de la roca y alisa y redondea simultáneamente los granos que desgasta. Esto también, hablando de la parte geológica, es un dato muy importante al analizar sedimentos, debido a que al encontrar una roca podemos saber también a qué punto del cauce perteneció. ¿Por qué? Al analizar los clastos nosotros podemos determinar el nivel de abrasión que tuvieron los mismos. Generalmente, si nos encontramos con unos clastos que son muy angulosos, vamos a decir que no tuvo gran retrabajo, gran abrasión, ¿sí? Y nos encontramos en un punto elevado del afluente. Si nos encontramos con clastos que son más redondeados, presentan mayor esfericidad, mayor retrabajo, se encuentran más alisados, decimos que nos encontramos en una zona que ya el material fue transportado durante una gran cantidad de kilómetros para lograr tener esa forma, ¿sí? Y luego, bueno, nos encontramos con la otra forma de erosión, que es la disolución. La disolución generalmente afecta a rocas generalmente que tienen determinadas composiciones químicas, principalmente a las rocas carbonáticas. ¿Por qué a las rocas carbonáticas? Porque si el agua contiene un poco de ácido carbónico, que es una reacción, genera una reacción química sobre estas rocas carbonáticas, la cual hace que se disuelvan. Y de esa forma puede ir llevándolos en solución a el carbonato, entre otras sustancias, obviamente, pero esa es la más común de las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza. Bien. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Empieza el transporte del sedimento. Aquí habla de que la meteorización produce cantidades tremendas de material que son liberadas a la corriente por la escorrentía en láminas, los procesos gravitacionales y el agua subterránea. Las corrientes transportan su carga de sedimentos de tres maneras. Pueden ser transportadas en solución, que se le denomina carga disuelta, en suspensión, carga suspendida, y a lo largo del fondo del cauce como carga de fondo. Aquí en este gráfico vamos a poder observar de una forma más representativa lo que se decía previamente, ¿sí? Entonces vamos a observar que una de las de transporte es la disolución, ¿sí? Los diferentes elementos químicos se encuentran disueltos, ¿sí? Ya en el fluido. Otra forma es la flotación, la cual depende del peso específico y la densidad del material y también de la forma que tenga para que pueda flotar. Otra de las formas que tiene es la saltación. Este fenómeno ocurre generalmente en partículas de tamaño arena, las cuales las mismas chocan, o sea, son transportadas por el río, ¿sí? Las mismas chocan con los bordes del cauce y luego vuelven a saltar. Estos choques generan lo que hace un rato mencionábamos como el fenómeno de abrasión o desgaste. Todas estas partículas son como mini misiles que van chocando con los bordes del cauce y van generando el desgaste tanto en las partículas que chocan como en las que son chocadas. Estos choques, ¿qué es lo que genera también? Que las partículas del sustrato rocoso se empiecen a mover. Pueden moverse tanto por estos choques como también por el empuje que genera la corriente fluvial, ¿sí? Estas partículas del fondo, que ya son mucho más grandes y las cuales el río no puede llevarlas ni en suspensión ni por saltación, pueden ser movidas tanto por rodadura
o por reptación, ¿sí? También este tipo de movimientos depende de la forma. Obviamente, en las partículas grandes, que son de una forma más esférica, van a poder moverse por rodadura, mientras que las que son más planas van a reptar. Esta palabra, este verbo, proviene acerca de, hace referencia al parecido que tienen con los reptiles, los cuales se arrastran. Por eso es que se denomina reptación. Y como habíamos mencionado en la clase pasada, también era uno de los tipos de deslizamiento que se podían producir en la naturaleza, la reptación. Bien. Ahora bien, en cuanto a los depósitos de sedimentos que se generan por las corrientes fluviales, aquí hablamos siempre que la velocidad de una corriente disminuye, su competencia se reduce y los granos de sedimento se depositan en un orden definido por tamaños. Cuando hablamos de competencia, nos referimos a la capacidad que tiene un flujo, ¿sí?, de transportar el máximo tamaño de grano. Es decir, por ejemplo, si un flujo puede transportar un tamaño de clasto de 2 milímetros, bueno, vamos a decir que ese será su competencia máxima, es decir, el máximo tamaño de grano que puede transportar. Mientras que su capacidad queda definida como la cantidad de clastos que puede llevar esa corriente, ¿sí? O sea, que puede ir transportando en un momento dado en una sección. Esos dos términos son bastante importantes, ¿sí?, también al analizar el agua de escorrentía. Bien, retomando a esto, hablamos de que se va a producir este fenómeno que se denomina selección, y el cual este fenómeno explica por qué los granos de tamaño similar se depositan juntos. ¿Por qué? Porque el medio pierde competencia y empieza a depositar todos los granos que son del mismo tamaño. Este sedimento que deja el medio se le denomina aluvión. Y es un término común utilizado para todos los depósitos que tienen un origen de una corriente fluvial. Tenemos lo que son los depósitos de canal, los cuales están compuestos la mayoría de las veces por arena y grava, los componentes más gruesos de la carga de una corriente, a los que se suele denominar como barras. Una de las formas más comunes que se forman estos depósitos son los denominados barras de meandro. Aquí observamos cuando una corriente forma meandros. ¿Qué es lo que ocurre? Su zona de máxima velocidad se desvía hacia el margen externo. No sé si se acuerdan, hace un rato que vimos el gráfico transversal de una corriente recta, en donde generalmente la corriente, la zona de máxima velocidad se encontraba en el centro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de casos en los cuales nos encontramos con este tipo de cauce, el cual se denomina meandriforme? ¿Por qué? Porque tiene estas curvas. La zona de máxima velocidad siempre se va a encontrar en los bordes externos de la curva. Es decir, que en estos bordes externos, además de presentar mayor velocidad, va a presentar zonas de máxima erosión. Aquí menciona acerca de la erosión del mar. Mientras que en las zonas internas de menor velocidad se va a generar el fenómeno inverso a la erosión, que es la depositación de sedimentos, debido a la presencia de menor velocidad y menor energía en el medio, lo cual genera lo que se denominan los depósitos de barra de meandro. Otro
tipo de depósitos que se generan en las corrientes fluviales son en las corrientes anastomosadas. Una corriente anastomosada se genera generalmente en ríos muy anchos, de muy poco gradiente, o sea, muy poca pendiente, lo cual transporta gran capacidad de sedimentos en su cauce, y el cual, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder competencia, el cauce. Recordemos que la competencia era el máximo tamaño que podía transportar de clasto un flujo. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Al perder competencia, el material se deposita, se empiezan a depositar y empiezan a tapar lo que vendría a ser la dirección original de la corriente. Entonces, la corriente empieza a migrar, empieza a buscar caminos alternativos y empieza a desviar su dirección original. Este fenómeno ocurre en este tipo de corrientes, como antes los mencionaba, ¿sí? Y es característico todo este tipo de depósitos de sedimentos en los cuales vamos a observar que la corriente no tiene una dirección definida, sino tiene varias direcciones definidas y dejan este tipo de bancos de sedimentos en el medio de la corriente misma. Otro tipo de depósitos característicos son los depósitos de llanura de inundación. Este tipo de depósitos se dan también en zonas donde ya el gradiente del río no es tan alto, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un río meandriforme, el cual cuando nos encontramos puede ser en una época del año en la cual hay un mayor régimen de precipitaciones o hay alguna precipitación esporádica que genera una elevación del nivel de agua, digamos que el cauce en el cual discurre la corriente ya no puede contener toda esa cantidad de agua que viene y entonces empieza a desbordar. Se desborda y el agua empieza a ocupar todos los márgenes, los cuales representan lo que se denomina llanura de inundación. Una vez que el nivel del agua baja de nuevo y vuelve a su nivel inicial, en el cual va corriendo por su cauce, ¿sí? Genera diferentes tipos de depósitos. Generalmente los depósitos son material fino de tamaño limo o arcilla, el cual fue depositado por este medio cuando rebalsó. Este tipo de material es depositado en estas zonas debido a que presenta muy poca energía el medio, ¿sí? Por eso es que generalmente los depósitos de llanura de inundación no vamos a encontrar conglomerados o arenas gruesas, sino más generalmente sedimentos finos debido a que la energía que había en esta zona era muy baja. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que son los abanicos aluviales y los deltas, que generalmente esto seguramente ustedes ya habrán escuchado hablar, porque son geoformas muy características de este tipo de ambientes. Bien, a veces son de forma similar los dos y se depositan esencialmente por la misma razón, una pérdida abrupta de competencia en una corriente fluvial. La distinción fundamental entre ellos es que los abanicos aluviales se depositan en tierra, mientras que los deltas se depositan en un cuerpo de agua. Además, los abanicos aluviales pueden ser bastante abruptos, mientras que los deltas son relativamente planos, sobresaliendo escasamente por encima del nivel de la superficie del océano o el agua en el cual se formaron. Aquí tenemos una imagen de un abanico aluvial, que como bien mencionaba la imagen anterior,
ocurren en zonas en donde el río, la corriente, pierde abruptamente su gradiente. Es decir, este tipo de geoforma es característica de las zonas montañosas cuando termina la zona montañosa y se encuentra con una región de llanura. Se produce la pérdida abrupta de la competencia, es decir, de la capacidad de transportar ese máximo tamaño de grano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a depositar. ¿Cómo ocurre este depósito? Bien, una de las formas características que presenta es este tipo de cono que va formando, ¿sí? En el cual lo vamos a encontrar desde una base, la cual se denomina ápice, que es a partir de donde, digamos que finalizaría el mayor gradiente, ¿sí? De la pendiente, y empezaría toda esta zona más tendida, con menor gradiente. Generalmente vamos a encontrar sedimentos bastante gruesos, ¿sí? En la primera zona, la cual se va a denominar cabecera. Luego, a medida que nos alejamos, vamos a encontrar sedimentos de grano medio, y hacia su zona más alejada, la cual será el pie de este abanico aluvial, vamos a encontrar sedimento un poco más fino, ¿sí? Y luego por fuera del mismo vamos a encontrar de nuevo lo que es la llanura aluvial. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en este tipo de geoformas? ¿Por qué es que se forma en forma de cono? Ocurre un fenómeno parecido a la corriente anastomosada, como habíamos dicho, en la cual el material que va siendo transportado por la corriente es depositado debido a la pérdida de energía abrupta que tiene el mismo, se deposita y bloquea la dirección original que tenía ese cauce. Entonces, ¿qué es lo que hace el cauce? Empieza a buscar direcciones alternativas por las cuales poder seguir fluyendo. Cuando encuentra una zona alternativa, al material le empieza a ocurrir lo mismo. Empieza a ser depositado debido a la pérdida de energía, pérdida de competencia que tiene el afluente, y se empieza a depositar y empieza a bloquear de nuevo la nueva dirección. Entonces el afluente lo que hace es buscar una nueva dirección, y así lo hace infinitas veces, hasta que empieza a formar esta forma de cono, característico de esta geoforma. Y de nuevo, esto se forma en zonas donde tenemos una región montañosa y nos encontramos de golpe con un llano, es decir, con la pérdida abrupta del gradiente. Bien. Luego tenemos lo que son los deltas, que al contrario de un abanico aluvial, el delta se forma cuando una corriente entra en un océano o en un lago. Bueno, aquí vamos a observar que la estructura de un delta simple que se forma en las aguas relativamente tranquilas de un lago en el punto A, ¿sí? Mientras que en el B, en esta imagen B, vamos a ver el crecimiento de un delta simple conforme una corriente amplía su cauce, el gradiente se reduce frecuentemente durante la etapa de inundación y el río se desvía a una ruta de mayor gradiente, formando un nuevo distribuidor, que es un fenómeno parecido a lo que ocurre en el abanico aluvial. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Describiéndolo más específicamente, tenemos una corriente, un cauce, que ingresa a un cuerpo de agua mayor, es decir, llega a su nivel de base, que puede ser un lago o un mar. El cauce transporta una cierta cantidad de materiales, los cuales empiezan a ser depositados, ¿sí? Empiezan a ser depositados por la pérdida del gradiente y por la pérdida de competencia del mismo.
entonces se empiezan a generar este tipo de barras. Cuando uno de estos distribuidores, ¿sí?, es tapado por la sedimentación de todos los clastos que va transportando, empieza a buscar direcciones alternativas y empieza a ocurrir el mismo fenómeno o muy parecido en el que ocurría aquí en los abanicos aluviales, ¿sí? Y empieza de nuevo a formar ese tipo de forma de cono. Aquí tenemos el ejemplo más conocido, que por el cual se adoptó el nombre de delta, que es el delta del Nilo. Cuando estudiaron este delta, eh, observaron que la forma que tenía era parecida a la letra griega delta, y de ahí su nombre, ¿sí? El delta del Nilo es uno de los deltas más grandes del mundo, como habíamos mencionado. Chicos, vamos a tomar unos 5 o 10 minutos de pausa, ¿sí? Y bueno, al regreso terminamos la clase, ¿sí? Bien.
Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con la clase. Ya para finalizar, entramos en la última parte. Vamos a hablar de lo que son los valles fluviales y la ley de Plafer. La ley de Plafer dice que cada río parece consistir en un tronco principal alimentado por una variedad de ramas, cada una de las cuales corre por un valle proporcional a su tamaño, y todas ellas juntas forman un sistema de valles que se comunican unos con otros y que tienen un ajuste tan bueno de sus declives que ninguno de ellos se une al valle principal, ni en un nivel demasiado alto ni en un nivel demasiado bajo. Unas circunstancias que serían definitivamente improbables si cada uno de esos valles no fuera obra del trabajo de la corriente que fluye por ellos. Los valles fluviales pueden dividirse en dos tipos generales: valles estrechos en forma de V y valles anchos con fondo plano. Tenemos este diagrama representado esos dos tipos de valles. Los valles estrechos en forma de V generalmente se presentan en zonas montañosas, que son en las zonas de mayor gradiente, como ya venimos mencionando, mientras que esos valles más anchos se encuentran en zonas de menor gradiente, menor pendiente, y quizás también con un mayor grado de erosión y mayor grado de evolución geomorfológica del mismo. Bueno, aquí en esta imagen en realidad debería haber ido un poquito antes, en la cual nos encontramos en un valle ancho, en el cual presenta una forma meandriforme, ¿sí? Que es toda esta forma curvada. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Es un fenómeno muy frecuente que ocurre en este tipo de cauces, en los cuales se genera un estrangulamiento del meandro. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí las curvas del cauce se empiezan a exagerar tanto que se forma una unión entre estas dos curvas, ¿sí? Y cuando se unen, ya el afluente empieza a correr por esta dirección, ¿sí? Que vendría a ser la zona más eficiente, antes que dar toda esta curva. El cauce empieza a correr y se empieza a sedimentar material, ¿sí? En este borde, lo cual genera que haya una pérdida de contacto con este lóbulo, ¿sí? Con este meandro, y lo termina abandonando, digamos. O sea, el cauce ya deja de correr por esta zona, y la cual ya queda formando parte de la llanura aluvial como un depósito de meandro abandonado. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los meandros encajados y las terrazas fluviales. Este tipo de fenómenos ocurre cuando o se eleva o se baja el nivel de base. Esto está asociado muchas veces a eventos geológicos regionales, en los cuales, por ejemplo, en los casos de la izquierda, ¿sí?, hay un levantamiento progresivo de la topografía, en el cual está corriendo un cauce, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El cauce ya se encuentra formado, la topografía, el nivel de base, se empieza a elevar, y el cauce lo único que hace es seguir corriendo por su forma original, y a medida que esto se va levantando, el cauce sigue erosionando todo el material que se levanta, y queda toda esta forma encajada, lo cual nos dice que el cauce vendría a ser previo al levantamiento regional, al levantamiento de este nivel de base, y el cual
genera este tipo de geomorfologías típicas, a las cuales se le denominan meandros encajados. Mientras que en el caso de la derecha, cuando hablamos acerca de la formación de terrazas fluviales, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un valle bastante ancho, ¿sí? En el cual tenemos un cauce por el cual corre un afluente, y tenemos una llanura de inundación, como ya habíamos visto previamente. Cuando baja el nivel de base, el río lo que busca es de nuevo tener un equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a profundizar, empieza a erodar, ¿sí? Más profundamente, ¿sí? Hasta volver a tener un punto de equilibrio. Al bajar este nivel de base, genera una nueva llanura de inundación, ¿sí? Y la llanura de inundación previa, la anterior existente, ya no se volverá a ocupar, salvo que venga una inundación episódica muy grande, ¿sí? Pero quedará enmarcada como una terraza, a la cual se denomina terraza fluvial, la cual nos indica unas llanuras de inundaciones antiguas que tenía antes este valle. Bien. Luego tenemos lo que son las redes de drenaje. Aquí hablamos de que todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que juntas forman modelos concretos. La naturaleza de un modelo de drenaje puede variar mucho de un tipo de terreno a otro, fundamentalmente en respuesta a los tipos de roca sobre los cuales se desarrolla la corriente o al modelo estructural de fallas y pliegues que contenga. Aquí vamos a observar 4 tipos de sistemas de drenaje, de los más comunes. Hay muchos otros, vamos a mencionar estos 4. ¿Sí? Tenemos por un lado el modelo A, el cual se lo denomina dendrítico. ¿Por qué se lo denomina así? Por su parecido a las ramificaciones que tiene un árbol. Este tipo de sistema, de modelo de drenaje, es característico de cuando el cauce corre por un río, por una litología, perdón, que es bastante homogénea. Por ejemplo, que todas las litologías sean areniscas. Un ejemplo típico, que se formen este tipo de modelos de drenaje, en los cuales todos los afluentes forman este tipo de ramificaciones parecidas a las de un árbol. ¿Sí? Luego tenemos el caso B, el cual se denomina radial, y este se genera cuando hay una elevación pronunciada, ¿sí? Debido, por ejemplo, a la presencia de un volcán, en el cual los cauces tienen como punto de partida, ¿sí? Los puntos más altos del volcán, y discurren de forma concéntrica hacia los márgenes externos del mismo, y forma este tipo de modelo radial. Luego tenemos el caso C, la cual se denomina modelo rectangular. Este tipo de modelados se da en zonas donde hay gran cantidad de fallas, pliegues y fracturas, en los cuales el cauce empieza a ocupar estas discontinuidades que presenta el terreno, y por eso presenta este tipo de morfología tan rectas, digamos. Y luego tenemos, por último, el caso del modelo enrejado, que esto se da cuando en el terreno hay pliegues, foliaciones, lineaciones de un sentido de dirección, y el cauce las atraviesa perpendicularmente. ¿Qué es lo que pasa? Los cauces secundarios, los cuales alimentan el cauce principal, van a tomar
la dirección de estos pliegues, estas foliaciones, estas fracturas, que los cuales son planos de debilidad que presenta el terreno. Y van a generar este tipo de modelos en los cuales estos cauces cortan perpendicularmente al cauce principal. Bien. Por último, vamos a hablar de las inundaciones y el control que se le puede dar a estas inundaciones. Bien. Cuando el caudal de una corriente llega a ser tan grande que supera la capacidad de su cauce, desborda sus márgenes en forma de una inundación. Las inundaciones son las más comunes y más destructivas de todos los riesgos geológicos. No obstante, forman parte simplemente del comportamiento natural de las corrientes de agua. A menudo se describen las inundaciones en términos de intervalo de recurrencia o periodo de retorno. Ese es el caso cuando se habla de una inundación de 100 años o de una inundación de 30 años o de 50 años. No se confundan acerca de este tipo de denominaciones de 100 años, 30 años o 50 años. No significa que una inundación ocurre cada 100 años, sino habla de la proporcionalidad. Se puede dar una inundación de 100 años, entre comillas, en una vez cada 2 años, cada 3 años. O sea, no es un parámetro que se cumpla cíclicamente a rajatabla, debido a que hay muchos factores que influyen en la climatología. Por lo cual no es algo que sea exacto. Bien, aquí tenemos algunos tipos y causas de inundaciones. Tenemos lo que se denominan inundaciones regionales, en las cuales algunas inundaciones regionales son estacionales. Por ejemplo, se da en regiones muy frías, en donde se produce la fusión rápida de la nieve, por ejemplo en primavera, o las tormentas importantes que traen lluvias intensas en una región grande, es decir, en zonas tropicales, o las dos causas producen la mayoría de las inundaciones regionales. Otro tipo de inundación se denomina avenidas. Una avenida puede producirse casi sin previo aviso y puede ser mortal, porque provoca un aumento rápido de los niveles de agua y puede tener una velocidad de corriente devastadora. Varios factores influyen en las avenidas, entre ellos se encuentran la intensidad y la duración de las precipitaciones, las condiciones superficiales y la topografía. Bueno, yo aquí me olvidé de colocar la imagen de esta, pero para que se dé una idea, este tipo de inundaciones es muy típica de las sierras. Un ejemplo como más cercano que podemos tener son en las sierras de Córdoba, se dan este tipo de inundaciones. Tenemos toda la cuenca, por ejemplo, de Sierras Chicas, los cuales tienen un gran número de afluentes, los cuales, cuando llueve, estos afluentes se empiezan a recibir todo el agua de escorrentía que proviene de todos los márgenes de las sierras. Los cauces, al ser pequeños, se empiezan a desbordar y, sumado a la gradiente que tienen los mismos, se genera una inundación muy rápida y muy mortal. Por eso en Córdoba hay continuos puestos de control por parte de, si no me equivoco, en aquella época cuando yo vivía allá, se llamaba el DIPAS, los cuales tenían puntos de control que tenían una eficacia de unos 15 minutos aproximadamente. Es decir, cuando un puesto de control detectaba que se producía una inundación, vos tenías aproximadamente unos 15 minutos para salir del agua. Entonces ahí dependía también de la eficacia que tuviera ese sistema de alerta para evitar algún riesgo de alguna pérdida de vida humana que es muy frecuente en esas zonas debido a este tipo de fenómenos.
Bueno, luego tenemos un tipo de inundaciones que se denominan por obstrucción de hielo. Este fenómeno se da en los ríos congelados, los cuales son sensibles a las inundaciones por obstrucción de hielo. A medida que aumenta el nivel de una corriente, esta romperá el hielo y creará corrientes de hielo que pueden apilarse y obstruir el canal. Se obstruye el canal y se empieza a generar esa acumulación de agua hasta que desborda, ¿sí? Y luego tenemos las inundaciones por ruptura de una presa. Esto está directamente vinculada a la interferencia humana que se da en el sistema de las corrientes fluviales y puede empeorar o incluso causar las inundaciones. No necesariamente este tipo de inundaciones se ocurren por la ruptura de una presa. Por ejemplo, les puedo dar un caso que ocurrió hace aproximadamente 10 años en la localidad de Tartagal, en Salta, en la cual ellos no tenían construido una presa. ¿Qué es lo que ocurrió? Se produjo una inundación debido a las intensas lluvias que había en ese lugar. Al aumentar la velocidad y el caudal del río, empezó a traer material muy grueso, ¿sí? En el mismo, entre ellos varios troncos de árboles, los cuales iban, todo ese afluente crecido, todo ese cauce crecido, iba corriendo con todos esos materiales que iba transportando hasta que llegó al puente que estaba en el medio de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Todos esos materiales se empezaron a taponar, digamos, el cauce original del río y se generó un tipo de dique que sin querer hizo que taponara todo el cauce y todo el agua empezó a desbordar hacia los costados e hizo que se inundara toda la ciudad. Ese es un caso muy especial, muy famoso, y bueno, fue bastante trágico debido a que muchas personas perdieron su hogar en esa época. Y hubo muchas cadenas solidarias en las cuales se llevaban donaciones al lugar. Seguramente si lo buscan por internet lo van a encontrar ese dato. Bien, en cuanto a los controles de inundaciones, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como ingenieros para dar algunas alternativas y evitar o atenuar este tipo de fenómenos? Tenemos por un lado lo que son los diques artificiales. Los diques artificiales son montículos de tierra construidos en las riberas de un río para incrementar el volumen del agua. Aquí en esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos observar este tipo de diques que se construyen, ¿sí? Y como bien dice, esto hace que aumente la capacidad de carga, digamos, que tiene el cauce, la capacidad de volumen que tiene el cauce de contener ese aumento de agua en este tipo de periodos de inundación. Luego tenemos lo que son las presas de control de inundaciones. Estas presas de control de inundaciones se construyen para almacenar el agua de la inundación y luego dejarla salir lentamente. Esto reduce la cresta de la inundación, extendiéndola durante un tiempo más largo en la que el agua del cauce puede albergar. Aquí, bueno, en la imagen de la derecha, tenemos una presa de inundación que no solo sirve para contener el agua cuando se produce una crecida, sino también se la utiliza para aprovechar la energía potencial que va generando toda esa agua y transformar la energía cinética a través de las turbinas y a su vez en energía eléctrica. Luego tenemos otro ejemplo que es la canalización. La canalización implica la alteración del cauce de una corriente para aumentar la velocidad del flujo de agua
con objeto de impedir que alcance la altura de la inundación. Esto puede implicar simplemente limpiar un cauce de obstrucciones o drenar un cauce para hacerlo más ancho y profundo. Este es un tipo de canalización, ¿sí? Simplemente para controlar el cauce. Y luego tenemos un enfoque no estructural, en el cual hace referencia a que en el momento de que se quiera desarrollar una obra o desarrollar algún centro urbano, estudiar bien la geología del lugar para determinar zonas las cuales sean inundables o no inundables. Así directamente no haya que buscar alternativas para mitigar ese tipo de fenómenos en los cuales se podría producir este tipo de riesgos geológicos. ¿Sí? O sea, básicamente, antes de construir, se analiza previamente la zona, la región en la cual se quiera desarrollar la obra, ¿sí? Para directamente ver si conviene o no conviene proceder a la misma. Y directamente se ahorran varios dolores de cabeza a futuro para evitar este tipo de fenómenos. Bueno, chicos, ya con esto terminaríamos la clase de hoy. No sé si tendrán alguna duda o algo. Si no la tienen, esta tarde van a ver rocas sedimentarias en el práctico. Así que sería bueno que vayan leyendo un poco